Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, bien, bien, bien. Vamos a arrancar con nuestra nueva unidad, ¿sí? Habíamos cerrado la unidad anterior, la unidad sobre Hume, viendo este tema de que es mejor, o sea, si uno es ignorante, es mejor, nos decía Hume, hacernos conscientes de esa ignorancia, ¿no? No hay que enojarnos si alguien nos hace consciente de nuestra ignorancia. Nos está haciendo un bien, en realidad. Nos está haciendo un bien, ¿no? Eh, pero bueno, hay que, hay que, hay que tener la mente muy abierta para no enojarte con alguien que te hace consciente de tu ignorancia. La reacción más común es enojarse con esa persona. Bueno, en fin, como sea. Gente, entonces vamos a alargar hoy con Platón, lo cual nos va a llevar a hablar primero de Sócrates, por eso el tema de la ignorancia, ¿no? Antes que eso, recordemos cuáles son los filósofos que hemos quitado, ¿sí? Que hemos quitado del programa, porque, bueno, el tiempo no nos alcanzó. Son dos, ¿sí? Son dos los que quitamos. Agustín de Hipona, filósofo medieval, y Aristóteles, ¿sí? Filósofo griego, ¿no es cierto? Así que, bueno, esos son los dos sacrificios que hemos hecho, así que nos quedó armada una materia con tres filósofos. Descartes, Hume y Platón, que empieza en esta clase, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ojalá lo lleguen a querer a Platón y les resulte tan interesante como a mí. Eh, ¿Por qué de los tres elegí a Platón? Uno podría decir, bueno, porque es el que más me gusta, que es un buen motivo. Pero también, para mí a Platón hay que estudiarlo siempre. O sea, bueno, no sé si siempre, pero hay que leerlo en algún momento, ¿no? Eh, Porque fíjense ustedes que la misma, el mismo concepto de filosofía es un concepto, a ver, estamos estudiando filosofía, ¿no? Uno podría preguntarse qué es la filosofía y aparecerían muchas respuestas posibles. Uno podría decir que la filosofía es un saber riguroso y técnico. Y hay filósofos que son muy rigurosos y muy técnicos. Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, Wittgenstein, un filósofo alemán austríaco del siglo XX. Es muy técnico Tomás de Aquino, ¿sí? Pero uno podría decir también, bueno, no, pero en realidad la filosofía es muy técnica, podrá ser muy técnica, pero la filosofía tiene un costado muy espiritual, porque la filosofía se pregunta acerca de la muerte, acerca de cuál es el lugar del ser humano en el universo, ¿no? Y aparte de la filosofía, se supone que te enseña a vivir mejor y te prepara para la muerte. Entonces, este es un costado importantísimo de la filosofía. Es un camino de vida. Bueno, ¿y qué filósofos siguen esa línea? Bueno, Platón, por ejemplo, la sigue, ¿no? Agustín de Hipona, indudablemente. Descartes, en parte, parcialmente. Uno podría pensar también que la filosofía, ante todo, nos invita a, eh, a, a no tomar como dado lo que solemos tomar como dado. Uno podría decir también que la filosofía es... A ver, vamos con otra. Uno podría decir que la filosofía es una profesión. Que la filosofía es una profesión. Es algo que se aprende, por lo general, en una institución de nivel superior, y es algo de lo que se puede vivir. Y vivir de eso implica publicar textos de filosofía. Vivir de eso implica también mucho vivir de la docencia. Entonces la filosofía es una profesión como cualquier otra. No deja de ser una profesión. Bueno, ¿y quiénes tomaron ese camino? Y varios filósofos, sí. Eh, del siglo XVII en adelante, la mayoría trataron de enseñar en universidades. Trataron de ser docentes, la mayoría de los filósofos, ¿no? Y buscaron sacar publicaciones para justamente, bueno, aumentar su reputación como filósofos, ¿no? Y conseguir mejores cargos.
uno podría preguntarse, bueno, en fin, a lo que quiero llegar con esto es a que hay muchas definiciones posibles de qué es la filosofía. Y cuando uno se pone a mirar la historia de la filosofía, ¿con qué se encuentra uno? ¿Se encuentra con qué? A ver, si uno dice, bueno, la filosofía es ante todo un saber técnico, riguroso, muy conceptual, bárbaro. Está muy bien eso. Uno puede decir, la filosofía es ante todo un camino espiritual, ¿sí? Es una escuela de vida, una preparación para la muerte, una reflexión sobre el lugar del ser humano en el universo. Uno puede decir, la filosofía es una profesión, un oficio. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno podría decir también, miren, esto me lo había salteado antes, uno podría decir la filosofía eh, es un desafío a la manera de pensar, a las convenciones establecidas, ¿no? La filosofía es un acto de audacia, es un acto de poner en cuestión lo que nadie pone en cuestión. Bueno, uno podría decir eso, ¿no? Que la filosofía, la verdadera filosofía, desprecia los cargos, desprecia el prestigio, desprecia la riqueza. Bien, y podríamos seguir, ¿no? Entonces, cuando uno mira la historia de la filosofía y el perfil que han tenido los diferentes filósofos, los filósofos que uno estudia en la carrera, uno ve que hay filósofos que tienen más bien este perfil, hay otros que tienen más bien este perfil, otros que tienen este perfil, otros que tienen este perfil, otros que tienen tal otro perfil. Algunos que reúnen dos perfiles, este y este y este, ¿no? Pero es como que uno se termina preguntando, bueno, pero dado que los perfiles de los filósofos son tan diferentes, ¿cuál es entonces la verdadera filosofía? ¿No? Y ni hablar si tomamos en cuenta que cuando uno mira la historia de la filosofía, ha habido filósofos muy pobres, filósofos de clase media, filósofos millonarios, como Wittgenstein. Wittgenstein heredó una fortuna y la dejó, la abandonó esa fortuna, no le interesó y se dedicó a la filosofía. Hay filósofos que se han dedicado cada día de su vida a hacer filosofía, y hay filósofos que no tanto, sí, pero que al último momento de su vida hicieron una obra magnífica, ¿no? Giordano Bruno, cuando estaba muy cercano cuando estaba condenado a muerte, escribió una obra magnífica. Entonces uno se pregunta, ¿pero entonces la filosofía es algo que se hace en el umbral de la muerte? ¿O es algo que se hace en cada día, cotidianamente? Bueno, entonces, repito, es tan diferente el significado que le podemos dar a la filosofía, y son tan variados los perfiles de los diferentes filósofos, ¿no? Es tan variado más que los perfiles, es tan variado lo que cada uno de ellos entendió por filosofía. Algunos entendieron por filosofía una profesión académica, otros entendieron por filosofía un camino de vida, otros entendieron por filosofía una actitud de vida, de desafiar las convenciones establecidas, etcétera, etcétera. Entonces uno se puede preguntar, ¿y cuál es entonces la filosofía? Porque si es tan variado lo que podemos entender por filosofía, ¿no? Bueno, y hasta ahora, de lo que yo he leído de filosofía, me encuentro con ¿qué? ¿Con qué me encuentro? Con que el único filósofo que reúne todos esos diferentes perfiles, que el único filósofo que en su obra ha plasmado todos esos diferentes conceptos de filosofía, el único que ha hecho de la filosofía todas esas diferentes cosas, es Platón. Entonces en Platón la filosofía es todas esas cosas. Porque uno en Platón encuentra un saber técnico, uno en Platón encuentra la filosofía como una profesión, porque Platón fundó la academia, ¿no? Que es una escuela de filosofía. En la academia había alumnos, en la academia había cargos. Justamente Aristóteles, que fue el mejor discípulo de Platón, abandona la escuela de Platón cuando Platón muere, pero antes de morir Platón nombra a su sobrino Espeusipo como nuevo director de la academia. Aristóteles se enoja porque le pareció que eso era un acomodo y se va, ¿no? Pero entonces ven que estaba en juego el tema de los cargos y qué sé yo. La filosofía como escuela de vida y preparación para la muerte, eso está indudablemente en Platón. Entonces en Platón la fineza conceptual no le impide reflexionar sobre la muerte y sobre el lugar del ser humano en el universo. Uno puede decir, bueno, ¿y la filosofía como
como actitud de vida, como actitud de desafío a las convenciones establecidas, y sí, aparece en Sócrates, que es el protagonista de los diálogos platónicos, ¿no? Incluso hasta hay humor en los diálogos platónicos. Hay humor, hay pedacitos de los diálogos que casi que pueden actuarse, ¿no? Hay humor, hay drama. Entonces, por todas esas razones hay que estudiar a Platón. Pero además, yo me atrevo a decir que justamente, si uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y quién fue el inventor de la filosofía? Porque, digamos, hay que ser justos y meter adentro de la palabra filosofía lo que los diferentes pensadores entienden por filosofía. Ok, entonces, si cuando vos decís, bueno, filosofía es todo eso, no es solamente un oficio, no es solamente una actitud de vida, no es solamente un estudio espiritual, filosofía es todo eso. Bien, ¿y quién fue el que inventó todo eso? Una disciplina que contiene todas... ¿Quién fue el que inventó una disciplina que contiene todas esas cosas? ¿No? Porque la filosofía es como un dado de muchas caras y tiene todas esas caras, pero el dado es uno solo, la filosofía, ¿no? ¿Quién fue el que inventó eso? Y el que lo inventó fue Platón. Para mí, y esto obviamente se puede discutir, ¿sí? Indudablemente, pero para mí Platón es el inventor de la filosofía, ¿sí? No es que Platón no haya tenido antecedentes, uno podría decir, ¿podría haber habido Platón sin Sócrates? Claro que no. ¿Podría haber habido Platón sin Parménides? Claro que no. Si Platón hubiera nacido en un lugar que no fuese Grecia, ¿podría haber hecho lo que hizo? ¿Podría haber creado la filosofía? Probablemente no. Pero el creador en sí de la filosofía, el fundador de la filosofía, el inventor de la filosofía, para mí es Platón. Bueno, así que bueno, está hecha la justificación de por qué hay que enseñar esto para mí, ¿no? Bien. Bueno, entonces, hecha la justificación de por qué hay que enseñar Platón, vamos a ponernos a hablar mínimamente del contexto en el que nace la filosofía, ¿sí? La filosofía nace en Grecia. Yo ya les había dicho, creo que en la primera clase, que la cultura griega fue excepcional, yo estoy convencido de eso, ¿no? Solamente por mencionar 4 inventos muy buenos que nos han dejado la filosofía, el teatro, la democracia, con todos sus defectos, y el deporte, ¿no es cierto? Todos esos son inventos griegos, más otros más, pero esos son inventos griegos que están vigentes al día de hoy. Bueno, entonces, Grecia es, vamos, arranquemos por cosas muy básicas. Está ubicado en la parte sur de Europa, está rodeado de diferentes mares, sí, pero digamos está como mirando hacia el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, los mares que rodean Grecia son el Egeo y el Jónico, pero el Egeo y el Jónico se conectan con el Mediterráneo, ¿no? Entonces, si miran en un mapa la costa sur de Europa, se ubica en Italia, la península de Italia, un poco más hacia el este, ahí está Grecia, ¿no? Entonces Grecia es una península, pero al mismo tiempo es como un archipiélago, pues está lleno de islas, Los griegos tenían su religión, ¿sí? Su religión, como ya deben saber, era politeísta, ¿no es cierto? Y era muy diferente como la conocemos actualmente. Había sacerdotes en la cultura griega, pero el sacerdote no es lo que entendemos nosotros por sacerdote. El sacerdocio era un trabajo, era una función civil, ¿no? Que no se desempeñaba para toda la vida, sino por un tiempo limitado. Los griegos en la época de Platón vivían en democracia. La democracia griega empieza en el siglo V a.C., ¿no es cierto? Platón es del siglo IV a.C. Platón es del siglo IV a.C. Recuerden que cuando estamos contando antes de Cristo, los siglos se cuentan de atrás para adelante, ¿no? Siglo VI a.C., V a.C., 4 a.C., 3 a.C., 1 a.C., 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a anotar
algunas fechas y nombres. A ver. Sócrates fue el maestro de Platón, ¿no es cierto? Sócrates nació en el año 470 a.C. y falleció en el año 399 a.C. ¿Sí? Bien, a los 70 años. Falleció condenado a muerte. Tuvo varios discípulos, ¿sí? Platón fue el más famoso de ellos, pero tuvo varios discípulos. Platón nace en el 427 a.C. y fallece en el 347 a.C. O sea que fíjense que cuando muere Sócrates, Platón tenía 28 años. Cuando muere Sócrates, Platón funda la academia. Sócrates y Platón eran ambos atenienses de Atenas. ¿Sí? Atenas es la principal ciudad de Grecia. Y bueno, ya que estamos, obviamente vamos a anotarlo a Aristóteles, que se lo merece. Aristóteles nace en el 384 a.C. y fallece en el 322 a.C. ¿No es cierto? Aristóteles no era ateniense. Aristóteles nace en Estagira y fallece en Calcis. Sócrates y Platón nacen y mueren en Atenas. Bueno, ok. Entonces, empezamos hablando un poquito del siglo V a.C. El siglo V a.C. es el siglo de la democracia, ¿no? Es el siglo en el que Grecia entra a vivir en democracia. Recordemos que Grecia no es un estado, ¿sí? Grecia no es un país. Cuando piensen en Grecia no piensen en algo como Argentina, porque Argentina es un país, ¿no? Es una circunscripción territorial que tiene dentro determinadas ciudades, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Córdoba capital, etc., ¿no? Y esas diferentes ciudades son cada una independiente de la otra. O sea, la ciudad de Buenos Aires es independiente de la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba es independiente de la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata es independiente de la ciudad de Rosario, etc. Pero ninguna de ellas es independiente respecto del Estado Nacional, porque hay un Estado Nacional al que todas ellas responden. ¿Sí? Bien, eso no existe en Grecia. Entonces en Grecia no hay un Estado Nacional. Sino que cuando hablamos de Grecia, hablamos de un conjunto de ciudades que no constituyen un país. No están bajo la órbita de un mismo Estado, no pertenecen todas ellas a una gran estructura que sería el Estado, sino que son cada una independiente de la otra y punto. Una ciudad griega no responde a otra cosa que no sea ella misma. Entonces todas las ciudades griegas se autogobiernan, son independientes. Las ciudades griegas tienen la autonomía de un país, solo que son ciudades, son mucho menos, o sea, son mucho más chicas que un país, pero cada ciudad griega tiene los atributos de un país, la autonomía de un país, la independencia de un país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ejemplos de ciudades griegas? Bueno, un ejemplo obvio que ya mencionamos es Atenas, ¿sí? Bueno, la siguiente ciudad en tamaño y poder sería Esparta. Tenemos Tebas, tenemos, Élide, tenemos Leontinos, tenemos Ceos, tenemos Corinto, ¿sí? Bueno, entonces, cada una de esas ciudades era independiente de la otra, ¿no es cierto? En este contexto es donde vivió Sócrates, donde vivió también Platón, y como cada ciudad es independiente de la otra, y esas ciudades son democráticas,
cada vez que hay que tomar una decisión política, una decisión que afecta a la ciudad, ¿no? Esas decisiones se toman en asamblea, se discuten en la asamblea, ¿no es cierto? Bien. Y a la asamblea puede asistir cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Y los ciudadanos votan qué decisión, cada ciudadano puede hablar y votan qué decisión se toma. Obviamente el concepto de ciudadano en Grecia es tramposo, ¿no? Porque en Grecia es ciudadano el varón adulto que es libre de nacimiento. Entonces no es ciudadano la mujer, no es ciudadano el niño o niña, y tampoco es ciudadano el esclavo, ¿sí? Y el esclavo que fue liberado tampoco es ciudadano, ¿no? Recién el hijo del esclavo liberado va a ser un ciudadano. Bueno, entonces, esto estoy tratando de como contar mínimamente el contexto sin terminar haciendo una clase sobre Grecia, ¿no? Porque quiero ir a apuntar a la filosofía. Entonces, este es el contexto. Si hay algo más para agregar, después lo iré agregando sobre la marcha. Pero este es el contexto social, histórico y político en el que vivió Sócrates, Bien, ¿a qué se dedicó Sócrates a lo largo de su vida? Sócrates, primero Sócrates es una figura súper legendaria, muy legendaria. Entonces, sepan por favor, que todo lo que les voy a decir de Sócrates no es necesariamente cierto. ¿Pero por qué? ¿Porque yo los quiero engañar? No. Sino porque cuando una figura es tan legendaria como Sócrates, es extremadamente difícil diferenciar qué cosas son reales y qué cosas son parte de la leyenda, pero no son reales. ¿Sí? Entonces, esto es como si yo les digo, qué sé yo, tantas cosas se han dicho sobre Facundo Quiroga, y cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es cuento. ¿Y cómo hacemos para saberlo? ¿Sí? Y si Facundo Quiroga es del siglo XIX, con Sócrates es mucho peor. ¿Sí? Es como si les digo, bueno, con cualquier figura que sea muy legendaria. Iba a empezar a hablar de figuras religiosas, pero bueno, eso es todo un tema también. Cuando una figura es muy legendaria, casi no hay manera, o sea, no es que no hay manera, hay manera, pero es muy difícil diferenciar lo verdadero de lo que no lo es. Entonces, dejemos entre paréntesis la pregunta, tal cosa, ¿es verdadera o no? Y escuchemos la historia y listo, y no nos hagamos esa pregunta. A ver, Sócrates se dedicó toda su vida a interrogar a las personas, ¿no? A interrogar a las personas. Y en general interrogaba a las personas acerca de temas de los cuales se suponía que sabían mucho, ¿no? Entonces si yo hubiera vivido en Grecia, imagínense, yo vivo en Grecia, ¿sí? Tengan en cuenta también que Sócrates estaba en la calle todo el día, en la calle, en la plaza, en el mercado. Entonces estaba por ahí todo el día. Aparte, las ciudades griegas no tenían la población que tienen las ciudades hoy en día. Entonces, si vos vivís en Atenas, en la época de Sócrates, seguro que te lo cruzaste a Sócrates 3 o 4 veces, porque estaba todo el día en la calle. Más que 3 o 4 veces, estaba todo el día en la calle, sé que todo el mundo sabía quién era Sócrates. Entonces vuelvo. Imagínense que yo hubiera vivido en Grecia en esa época, ¿no? Y me iba al mercado a comprar unas naranjas. Y en el camino me lo cruzo Sócrates. Bueno, soné. Sócrates me intercepta y me dice, Pablo, qué bueno que te crucé, porque te quiero hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Y sobre qué me va a preguntar Sócrates? ¿Sobre biología? No. ¿Sobre qué sé yo? ¿Sobre la guerra? No. Me va a preguntar cosas sobre aquello a lo que yo me dedico, que sería en mi caso la docencia, la psicología, la misma filosofía. Entonces me va a preguntar, por ejemplo, no sé, una pregunta difícil de la docencia. ¿Vos qué pensás?
¿Puede haber enseñanza sin que haya aprendizaje? O una pregunta como, ¿qué hace un docente ser un buen docente? No todas preguntas así como que te arruinan la vida. Bueno, y el punto es, yo voy a, como me está preguntando por el tema al que me dedico, me siento medio obligado a contestar. Si me pregunta sobre biología, le digo, no sé, pregúntale a un biólogo. Pero Sócrates siempre le pregunta a la gente por esas cosas en las que se supone que son especialistas y en general las cosas de las cuales viven, ¿no? A las que se dedican. Entonces me voy a sentir como obligado a contestar. Con el agregado de que a la gente, a muchas personas les gustaba verlo a Sócrates interrogar a una persona porque eran interesantes esas conversaciones. Y eran interesantes fundamentalmente porque por lo general Sócrates terminaba dejando en offside a la persona que se suponía que sabía. Entonces, Sócrates me hace estas preguntas difíciles. Yo me siento obligado a contestar porque me dedico a eso, pero encima se empieza a formar el círculo alrededor de la gente que quiere ver una nueva interrogación de Sócrates, ¿no? Y yo encima termino como quedando mal, porque trato de contestarle, no me sale, Sócrates me la complica más, y al final termino diciendo, bueno, la verdad, Sócrates, no sé qué es la docencia, no sé qué marca la diferencia entre un buen docente y un mal docente, no sé qué es la enseñanza, no sé qué es el aprendizaje. ¿Querías esto? Listo, lo lograste, ¿no? Porque en general los diálogos de Sócrates, en general, no todos, pero tienden a tener este final, ¿no? Los diálogos entre Sócrates y una persona tienden a tener este final, ¿no? Suelen terminar en que la persona que creía saber, que en este caso sería yo, reconoce que al final no sabe, ¿no? Y esto está doble o triplemente complicado porque termino reconociendo que no sé en medio de todas esas personas, ¿no? Entonces está en juego también mi reputación. Entonces Sócrates me interrogó a mí, me mostró que yo no sabía lo que quería saber, lo demostró delante de todos los demás. Encima yo me dedico a esto, ¿no? La reacción habitual suele ser que la gente se enoja con Sócrates y yo digo, Sócrates, yo lo único que quería era comprar 2 kilos de naranjas, ¿por qué me haces esto? ¿Qué me diría Sócrates ahí? No te enojes conmigo, nieto. Yo lo que hice fue, primero yo te pregunté qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, qué es la docencia, etcétera, porque a mí me interesa saber, ¿sí? Entonces, no es que yo ya tengo la respuesta de qué es la docencia, qué es la enseñanza, etcétera. No es que yo ya tengo la respuesta y te lo pregunto a vos para ver si lo sabés, nieto. No. Yo no sé eso, no sé la respuesta a eso. Me interesa saberlo, quiero aprender. Y justamente como quiero aprender, me alegré mucho cuando te crucé a vos, porque te dedicas a esto. Entonces yo dije, nieto debe saberlo, porque nieto se dedica a esto. Ven qué guacho que es Sócrates. Entonces, nieto se dedica a esto. Qué bueno, que hoy es mi día de suerte. Le pregunto a nieto y aprendo. Bueno, finalmente, ¿con qué me encontré, nieto? Con que vos no sabías tampoco. Vos al final estabas como yo. Pero la diferencia es que yo ya tenía claro que no sabía qué es la docencia, qué es un buen docente, qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje. Y vos, ni vos ni yo lo sabíamos, pero yo tenía claro que no lo sabía. Y vos, nieto, creías saberlo, pero resulta que no lo sabías. ¿Y cómo te diste cuenta que no lo sabías? Te diste cuenta por las preguntas que yo te hice, por el diálogo que tuvimos. Entonces no te enojes conmigo, yo no te hice ningún mal, al contrario, yo lo único que hice fue ayudarte a que te hagas consciente de que no sabías ciertas cosas que creías saber. Y ahora de que sos consciente de que no las sabes, estás listo para aprenderlas. Porque mientras creías saberlas, no estabas en condiciones de aprenderlas porque querías saberlas. Ahora que sos consciente de que no las sabes, estás listo, preparado para aprenderlas. Como yo, que estoy queriendo aprenderlas, por eso me puse contento cuando te crucé. ¿No? Bueno. Y se supone, por eso digo, la diferencia entre la leyenda y la realidad, se supone que Sócrates estaba todo el día haciendo esto, todo el día, por eso estaba todo el tiempo en lugares públicos, lugares donde iba gente. Entonces se pasaba el día entero en lugares públicos interrogando a las personas. Cuenta la leyenda, repito, son todas cosas que es difícil saber si son así o no. Cuenta la leyenda que Sócrates era pobre, ¿sí? que él había elegido ese estilo de vida
por voluntad propia, que andaba descalzo, bueno, y más cosas, que no sabemos si son verdad o no, que, que no se bañaba muy seguido, que era muy, muy feo, en fin, cosas así, ¿no? Pero eso nunca lo sabremos. Bueno, como se puede imaginar, Sócrates era una figura muy carismática, súper popular y muy carismático él. Eh, y claro, eh, mucha gente lo admiraba, mucha gente lo detestaba, pero también mucha gente lo admiraba. Y muchos jóvenes de la época empezaban a seguirlo, ¿no? Justamente Sócrates él dijo, por lo que sabemos, él siempre dijo que discípulos no tenía. ¿Y por qué no tenía discípulos? Porque para tener un discípulo hay que poder enseñarle algo. Y él no tenía nada para enseñar porque él no sabía nada. Él quería aprender. Y con lo que se encontraba era con que al final los demás tampoco sabían. Pero la diferencia era que los demás tampoco sabían, pero creían saber, ¿no? Y él siempre tuvo claro que no sabía. Entonces, vuelvo. Sócrates nunca hubiera reconocido que esos jóvenes que lo seguían eran sus discípulos. Él te hubiera dicho, no son discípulos, porque yo no tengo nada que enseñarles, son simplemente jóvenes que disfrutan de verme interrogando a las personas. Y entonces me siguen. Bueno, ¿quiénes eran estos jóvenes? Eran varios, entre ellos Platón. Entre ellos Platón. Bien. Sócrates se ganó muchas broncas y terminó pagando un precio. ¿Sí? A sus 70 años, en el año 399 a.C., Sócrates es llevado a juicio. Es llevado a juicio. ¿Sí? Y tres personas, que son Anito, Meleto y Licón, presentan un cargo contra él. ¿Sí? El cargo que presentan es que Sócrates corrompe a los jóvenes, enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas. Este es el cargo, ¿no? Entonces, a ver, bueno, vamos a anotar esos nombres. Los acusadores son Anito, Meleto y Licón. ¿Sí? Y el cargo que presentan es que Sócrates corrompe a los jóvenes. ¿Qué es corromper a alguien? Corromper a alguien es llevarlo por el mal camino, ¿no? Entonces ven que Sócrates estaba rodeado de jóvenes todo el tiempo. Entonces el cargo sería ese. Sócrates les estaba metiendo merda en la cabeza a los jóvenes, ¿sí? Los está llevando por el mal camino. Los jóvenes son el futuro de la ciudad y él los está llevando por el mal camino. Los estoy influenciando mal, ¿no? Entonces este sería el cargo. Pero igual, atención, lo digo completo. El cargo es: Sócrates corrompe a los jóvenes, enseñándoles a no creer en los jóvenes en los que cree, en los jóvenes, enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas nuevas. A ver, ¿qué es esto de enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, etcétera? Cada ciudad griega, ustedes saben que los griegos tenían una mitología muy amplia y súper interesante de estudiar, ¿no? Es genial, la mitología griega es absolutamente genial. Otra cosa que nos dejaron. Y había muchos dioses en esa mitología, ¿no es cierto? Cada ciudad griega veneraba, quiere decir adoraba, ¿no? Alababa a uno o dos dioses en particular, que eran como los dioses protectores de esa ciudad. Entonces en Atenas, obviamente, la diosa principal es Atenea. En Esparta eran Castor y Pollux, los gemelos Castor y Pollux, ¿no? Que son los gemelos de la constelación de Géminis, Castor y Pollux. Y eso depende de la ciudad. Ahora, ¿a qué me refiero con que en cada ciudad se venera o se alaba a cierto dios? Significa que ese dios o diosa es a quien más templos le hacen, a quien le hacen ofrendas, etc. Los demás dioses tienen sus templos también, pero no son los principales, no son como los dioses protectores de la ciudad, ¿no? Atenea vendría a ser como la madrina de Atenas.
Entonces cualquier ateniense sabe quiénes son Castor y Pollux, aunque no le hagan ofrendas a Castor y Pollux. Cualquier ateniense sabe quién es Poseidón, aunque no le hagan ofrendas a Poseidón. Aunque Poseidón tendría algún templo por ahí, calculo, algún altar, ¿sí? Pero digamos, en cada ciudad había uno o dos dioses que eran los fundamentales, ¿sí? Y se suponía que había que hacerles ofrendas, adorarlos, etc. Bien. Digo esto ¿por qué? Porque la religión griega es bastante amplia y tolerante, pero en este aspecto como que no hay mucho margen, ¿sí? Si en tu ciudad todo el mundo alaba a tal dios, tenés que alabarlo. Entonces, justamente, fíjense, volvemos al texto de la acusación, ¿no? Sócrates corrompe a los jóvenes enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, o sea, enseñándoles a no dar bolilla a los dioses a los que todo el mundo alaba en esa ciudad, enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas nuevas. Entonces, la acusación sería: Sócrates lleva a los jóvenes por mal camino. ¿Cómo los lleva por mal camino? Enseñándoles a no creer, a no alabar a los dioses a los que todo el mundo alaba en Atenas, sino a creer en qué cosa. O sea, Sócrates promueve que los jóvenes... Sócrates lleva a los jóvenes por mal camino. ¿Por qué? Porque promueve que ellos dejen de adorar a los dioses de su ciudad y en cambio se metan en qué? Crean en... promoviendo que dejen de creer en esos dioses y que en cambio empiecen a creer en qué? En cosas daimónicas nuevas. Cosas daimónicas nuevas. ¿Qué serían estas cosas daimónicas nuevas? Cosas daimónicas nuevas. Bien, para explicar qué son estas cosas daimónicas nuevas hay que hablar sí o sí de un concepto griego, que es el concepto de daimon. ¿Sí? Daimon. Acaba una tilde, pero bueno, no se pronuncia daimon, sino que se pronuncia daimon. ¿Sí? Bien, un daimon en la mitología griega es un ser espiritual, ¿no es cierto? Pero que siendo un ser espiritual no vive puramente en su plano espiritual, sino que siendo espiritual anda en nuestro plano terrenal, anda por acá. Eso es un daimon. Hay más cosas para decir, pero esencialmente un daimon es esto, ¿no? Entonces, a ver, si uno tuviera que encontrar ejemplos, bueno, si yo me tengo que agarrar de ejemplos de la cultura popular, podría ser, por ejemplo, si aquellas personas que hayan visto Death Note, ¿no? ¿Vieron los Shinigami? Los Shinigami como Ryuk. Bueno, son seres espirituales que andan entre nosotros y que tienen la capacidad de intervenir en nuestro mundo. Entonces los daimones son seres espirituales que andan por el mundo terrenal y que tienen la capacidad de intervenir en el mundo terrenal. Quizás si vieron la película Ghost, también ahí aparecen fantasmas, ¿no? Que tienen la capacidad de intervenir en nuestro mundo. Son espirituales, pero tienen la capacidad de intervenir. Pasa que en Ghost esos fantasmas son las almas de personas que fallecieron. Un daimon no es el alma de una persona que falleció. Un daimon es un daimon, es un ser espiritual. Uno podría decir, a ver, uno podría establecer alguna comparación con el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo complica las cosas. ¿Por qué? Porque el cristianismo es muy moralizante. Entonces el cristianismo divide todo en lo bueno y lo malo. Y lo bueno es lo que está a favor de la voluntad de Dios y lo malo es lo que contradice la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en realidad, fíjense qué hace la religión cristiana, que no existía en esta época. La religión cristiana toma el concepto de daimon, pero es como que lo divide. ¿En qué? En seres espirituales que son favorables a la voluntad de Dios y seres espirituales que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y quiénes serían los seres espirituales favorables a la voluntad de Dios? Serían los ángeles. ¿Y quiénes serían los seres espirituales contrarios a la voluntad de Dios? Serían los demonios, ¿no? Entonces, el concepto de daimon no existe en el cristianismo porque el cristianismo divide todo a la mitad, por la mitad, ¿sí?
Entonces tenés lo que está a favor de Dios y lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso uno no traduce daimon como demonio, porque si yo pusiera acá daimon igual demonio, enseguida van a pensar en esto, en seres espirituales contrarios a la voluntad de Dios. Pero eso ya implica pensar cristianamente, y los griegos no pensaban cristianamente porque no eran cristianos, porque no existía el cristianismo en su época. ¿No es cierto? Bien. Entonces, los daimones no es que son buenos o malos, son seres espirituales que andan en nuestro plano físico y que pueden ignorarte, como pueden ayudarte, como pueden perjudicarte, depende. El caso es que Sócrates decía tener un daimon que lo guiaba. Y acá está el problema, ¿no? Sócrates decía que él tenía un daimon que lo guiaba en la vida. Un daimon que lo guiaba en la vida, ¿no? Él decía que cuando él estaba por hacer algo y lo que estaba a punto de hacer era algo que no tenía que hacer, el daimon le daba alguna señal de que no lo tenía que hacer. ¿No es cierto? Fíjense de qué manera particular lo guiaba el daimon. El daimon no le decía, hace esto, hace aquello, sino que su daimon, según él, su daimon intervenía cuando él estaba por hacer algo que no debía hacer. Y ahí el daimon se lo daba a entender. Bueno, de esto se agarran Anito, Meleto y Licón, ¿sí? Para su condena a muerte. Entonces, volvemos a la acusación. Sócrates corrompe a los jóvenes enseñándoles a no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en cosas daimónicas nuevas. Que vendría a querer decir que Sócrates lleva a los jóvenes por mal camino porque les enseña a no adorar a los dioses a los que todo el mundo adora en esta ciudad, sino en cambio a creer en los daimones. Traducido un poquito, adaptado un poquito, sería esa la acusación, ¿no? Uno podría preguntarse varias cosas acá. Una, pero si los daimones son parte de la mitología griega, ¿qué sería lo malo? Lo malo sería que, según la acusación, que hay que ver si es verdad o no, hay que ver si es defendible o no, pero el punto es, según la acusación, Sócrates les enseña a que cambien una cosa por otra, a que dejen de darle bolilla a los dioses de la ciudad y en cambio le den bolilla a los daimones. Ahí estaría parte del problema. Pero además, por más que los daimones sean parte de la cultura griega, no deja de ser muy fuerte que alguien diga que un daimon lo guía, ¿no? Sería algo así como si yo te digo, vos crees, imagínate que vos sos, por ejemplo, católico y crees le rezás todas las noches a tal santo. Bueno, está perfecto, ¿sí? San Pantaleo. Bueno, le rezás todas las noches a San Pantaleo, está perfecto. Una cosa es eso, y otra cosa es que vos me digas que San Pantaleo te guía en la vida y te da señales. Es mucho más fuerte eso, ¿sí? Digamos, no, el común de los creyentes no tiene ese tipo de ideas, porque es muy fuerte, ¿no? Fuerte por muchas razones, porque puede parecer muy místico, puede parecer muy... puede parecer hasta como de engreído, ¿no? Pensar que un santo, habiendo tantas personas, te guía a vos, ¿no? Entonces quiero decir, esto es la diferencia entre decir, bueno, sí, los daimones existen, y decir, hay un daimon que me guía a mí. Y esto cae mal. De la misma manera que caería mal dentro de una comunidad de católicos que vos digas, a mí tal santo me guía. ¿Y por qué te guía a vos? Aparte de que puede asustar, porque de verdad parece como de persona que quizás perdió un poquito los estribos. Una persona que dice, a mí tal santo me guía. No es común, no es lo normal creer en eso. Si se lo decís a un cura te va a decir, bueno, para, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los daimones. Bien. Recordemos que los daimones entonces no son seres buenos o malos necesariamente, ¿sí? Repito, pueden favorecerte, ignorarte o perjudicarte según el caso. Entonces Sócrates es llevado a juicio. Sócrates se defiende en su juicio. La defensa de Sócrates quedó asentada, registrada en un texto escrito por el propio Platón, que se llama
Apología de Sócrates. ¿Sí? Apología de Sócrates. Apología quiere decir defensa. Entonces Sócrates hizo una defensa de sí mismo en la apología, y esa defensa Platón la anotó. Es el primer texto, se supone que es el primer texto que escribió Platón. Recuerden que Platón tenía 28 años en ese momento. La apología de Sócrates la consiguen donde quieran en internet, la conseguís en menos de un segundo. Obviamente les recomiendo leerla. Hubo años en que la leíamos muy detalladamente en esta materia, en este año no. Y en la apología lo que ocurre es que, Sócrates hace su propia defensa, ¿no? No voy a meterme en los detalles de esa defensa. Cuando termina la defensa de Sócrates, fueron aproximadamente unas 500 personas, unos 500 ciudadanos, digamos, dentro de la definición restrictiva que di de ciudadano. Sócrates hace su defensa, y cuando termina la defensa, se vota. Bueno, entonces se vota. ¿Qué se definía en la votación? Si Sócrates quedaba eximido, digamos, si era declarado inocente de los cargos, o si se cumplía la condena que estaban pidiendo Anito, Meleto y Licón, porque lo que pedían era la muerte para Sócrates, ¿sí? Con esa acusación de que Sócrates corrompe a los jóvenes, etcétera, etcétera, lo que ellos pretendían era la muerte de Sócrates. Entonces se vota. Sócrates pierde esa votación, pero la pierde por un pequeño margen. Entonces, los jueces lo que le ofrecen a Sócrates es que, dado que perdió por un margen tan pequeño, repito, lo que le ofrecen es que él proponga su propio castigo. ¿Sí? Anito, Meleto y Licón pedían la muerte. Los jueces le dicen, bueno, Sócrates, dado que perdiste por un margen muy pequeño, por muy pequeña diferencia, propone vos tu castigo, y se vota si se cumple tu castigo. ¿Sí? Entonces, se va a hacer una segunda votación, y en esa segunda votación lo que se va a definir es si se cumple el castigo que vos estás proponiendo para vos mismo, o si perdés en esa segunda votación, se cumple lo que Anito, Meleto y Licón están pidiendo, que es tu muerte. Obviamente a Sócrates, si Sócrates quería vivir, lo que le convenía era proponer un castigo que dejara satisfechos a todos los que lo odiaban, como para evitar la muerte, ¿no? Proponer un castigo importante para él, de manera que los que lo odiaban se quedaran contentos, pero al mismo tiempo sin que ese castigo fuese obviamente tan fuerte como la muerte. Esto si él quería vivir. Bueno, pero lo que hace Sócrates es memorable lo que hace. Él dice, bueno, a ver, se castiga a las personas que se portaron mal. Digamos, castigar a alguien que no hizo nada malo, sino que de hecho hizo algo bueno para los demás. ¿Sería justo? No, claro que no sería justo. ¿Yo le haría eso a alguien? No le haría eso a nadie, porque yo no cometería esa injusticia contra una persona, ¿no? Castigar a una persona por haber hecho algo bueno. Entonces, como yo no cometería esa injusticia contra una persona, menos que menos la cometería contra mí mismo. Porque proponer un castigo contra mí mismo sería cometer injusticia contra mí mismo. Sería proponer un castigo para mí cuando yo hice el bien. ¿Y por qué hice el bien? Porque yo me dediqué toda mi vida a mostrarles a los demás que no sabían lo que quería saber. Y al hacer eso les estaba haciendo un bien. Yo le hice un bien a mis compatriotas, le hice un bien a toda la gente con la que hablé. Y es más, dediqué toda mi vida a hacer este bien, consagré mi vida a esto. Así que en verdad, no solo no merezco ningún castigo, sino que incluso, si me preguntan qué es lo que pienso que merezco, lo que pienso que merezco es que el Estado me mantenga para poder seguir cumpliendo con esta misión por el resto de mi vida. Así que esto es lo que merezco. Bien, entonces se vota. Se vota la segunda votación. ¿Y qué se define? Si se vota la propuesta de Sócrates. ¿Cuál es la propuesta de Sócrates? La propuesta de Sócrates es que el Estado lo mantenga. O sea, que la ciudad lo mantenga. Y obviamente esa segunda votación la pierde abismalmente, y entonces Sócrates queda condenado a muerte. A último momento le van a ofrecer la muerte o el exilio, ¿no? Porque para los griegos el exilio era peor que la muerte. Él rechaza el exilio y dice, ¿para qué me voy a ir a otro país
otro lugar que no sea Grecia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo primero, esto que estoy cumpliendo es una misión. De hecho, él decía que era una misión que el dios Apolo le había asignado, como para ganarse más odios todavía, ¿no? Él decía que eso era una misión que Apolo le había asignado. Entonces él dice, bueno, si yo me voy a otro lugar, voy a seguir haciendo lo que siempre hice. Y si acá, entre compatriotas, por hacer esto, terminé condenado a muerte, ¿cómo piensan que me va a ir en otro lugar? Haciendo lo mismo, pero en un lugar donde no estoy entre compatriotas, sino que estoy entre extranjeros. No voy a durar ni 20 minutos, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, yo estoy cumpliendo una misión que el dios Apolo me asignó. Entonces yo no estaría nada bien, no estaría nada bien abandonar esta misión, ¿no es cierto? Así que elijo la muerte. Eh, y bueno, y muere, ¿sí? Muere tomando un vaso de veneno, cicuta. Y muere en el año 399 a.C., justamente. Bueno, y cuando muere, entonces Platón, que tenía por entonces 28 años, funda la academia. Funda la academia. Academia es el nombre de la escuela de Platón. ¿Sí? Bien. Bueno, y vamos a cerrar esto acá, ¿sí? Entonces queda esta clase como presentación de Sócrates, porque no se puede hablar de Platón sin hablar de Sócrates, ¿sí? La vez que viene vamos ya con textos platónicos propiamente dichos. Bueno, les mando un abrazo, nos vemos la próxima. Chau.